Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Hoy es un día muy especial porque es el día del Señor. Y hoy nosotros, todos, como Iglesia Renuevo, estamos aquí para darte la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Dele otro aplauso fuerte al Señor. Podemos sentarnos. Muy bien. Les tengo una buena noticia. Amén. Amén. Debemos prepararnos para la cosecha. ¡Aleluya! Amén. Si leemos los evangelios, vamos a encontrar que Jesús le dijo a los discípulos: y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Antes de los tiempos finales, este evangelio va a estar siendo predicado por todos los lugares. Y como ya hemos ido compartiendo, ustedes lo han oído, lo han visto, hay muchas señales en las cuales nos muestra que debemos de estar preparados. En una de las prédicas anteriores yo les decía, cuando llegaba Jesús a Samaria y encontraba a aquella mujer samaritana, Jesús le decía: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están listos para la cosecha. Amén. Entonces debemos de tener esa visión espiritual y dejar de poner nuestra mirada solo en nosotros mismos. Ya es hora de darnos cuenta de esto. El Espíritu Santo nos está diciendo: mira a tu alrededor. Amén. Mira alrededor. Esas personas que ves están esperando que alguien les hable de Cristo. Amén. Quiero que hagas algo. Dile a la persona que está a tu lado: las personas están esperando que les hables de Cristo. Dígaselo ahí. Dese un aplauso a usted mismo, pues, pero para el Señor. Hay un sentido de egoísmo en el ser humano que una vez que logra las cosas está satisfecho y las quiere solo para sí. No le gusta compartir. Así es en la familia, así es con los amigos, en el trabajo y todo. Generalmente no nos gusta compartir para que otros también puedan disfrutar de esto. Hay cosas malas que no es necesario compartirlas porque esas llegan solas, pero las cosas buenas no llegan solas. Las cosas buenas hay que llevarlas, y por eso Jesús nos ha estado en su palabra animando, diciéndonos: vayan, id, ya esto está listo, prepárense. La semana pasada abrimos una nueva noche familiar en la casa de Christopher Cucul, su familia, Katía. Y él me decía, y cuando hablábamos, ellos como coordinadores en la casa de Irmita, Bailón, y ellos me decían: mira, vamos a invitar, ya estamos orando por todas las personas de aquí para que vengan. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estar orando por las personas que están cerca de nosotros para que les hablemos de Cristo. ¿Saben qué hace falta? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Cuando yo hablo con algunas personas acá de la iglesia que tienen finca y que tienen siembra de cardamomo, tienen siembra de café, yo les pregunto: ¿qué les hace falta? Manos para recoger la cosecha. No quiere la gente, no quieren ir a trabajar. Están tranquilos, felices en su casa, y como logran hacer algunas cosas, otros les dan y entonces no quieren ir a trabajar. La cosecha está ahí, pero se está perdiendo porque no hay manos que quieran ir a recoger la cosecha.
Ahora, en lo espiritual, podríamos decir casi parecido. Pero no es que no hayan manos hay. Lo que pasa es que no hay aquella motivación del Espíritu para compartir. ¿Por qué? Hay muchas razones. Algunos me dicen, ya les hemos hablado un montón. No se canse de hacer el bien, dice la Biblia, porque a su tiempo va a recoger esa cosecha. No se canse. Yo conozco un caso de una persona que venía esta señora y le decía, mira, te invitamos para ir a la reunión, mira, te compartimos de Cristo, mire, y le hablaba y le hablaba y le hablaba, y un día esta persona dijo, ya me cansé de estar oyendo a esta señora que me invita, voy a ir y voy a levantar la mano, voy a hacer como ellos hacen, como que estoy recibiendo a Cristo, según como dice ella, pero después me ausento y ya no vuelvo a ir, ya no me va a molestar. Y así hizo, se fue, ¿verdad? Para hacer la situación así, y se fue a la reunión. Cuando hicieron el llamado, él levantó la mano y fue a recibir a Cristo. Lo que él no sabía, que el Espíritu Santo lo tocó cuando hizo eso, y se quebrantó, y se entregó a Dios, el Señor, y permaneció de ahí en adelante en la iglesia como un cristiano nacido de nuevo. Amén. Amén, así es. Hay otra parte donde dice el Señor, fuérzalos a entrar. A veces no quieren, hay que forzarlos. ¿Cuántos de nosotros el Señor trabajó, pero un montón de tiempo? Y con algunos todavía sigue trabajando. Decía Pablo, todavía estoy, pero trabajando, porque en algunos Cristo todavía no está formado. Algunos todavía tienen un pie por un lado y el pie por el otro aquí en la iglesia. Pero aquí están. Y yo les animo para que no se den por vencidos. Los que están luchando, luchen para seguir adelante. Y los que ya están bien, pues que podamos compartir a Cristo. La verdad es que ese es el llamado de todo cristiano y el mandamiento que Dios le dio a todos los discípulos, que fuéramos y predicáramos este evangelio. Entonces, manos son las que faltan. Y por eso nosotros hemos tomado este tiempo ya llevamos desde enero y parte de febrero compartiéndoles de que debemos de predicar a Cristo. Miren lo que dice Mateo 9:35. Mateo 9:36 al 38. Miren lo que dice. Aquí está hablando Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que tenemos que orar todos los días? Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo te ruego, Señor, de la mies, para que envíes obreros a la mies. Ahora, usted no está predicando ni compartiendo, pero a medida que esté orando, se va a ir dando cuenta que es usted a quien le están hablando, que es usted el que tiene que hacerlo. Y luego Dios va a enviar a otros también. Pero el primero que debe ir, el primero que debe salir adelante, soy yo. A mí me ha llamado el Señor, a mí me ha dicho el Señor. Porque si estoy en el camino es porque Él me trajo para algo. Y es bien importante. Entonces oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Debemos prepararnos para recoger la cosecha también. Hay que leer, hay que orar, y vamos a ver cómo se puede hacer esto. Nuestra vida debe de ser transformada mientras caminamos en las cosas de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que debemos estar aprobados. Vamos a leer 2 Timoteo 2:15.
Según de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Aquí nos está enseñando y diciendo que nos debemos de presentar aprobado. La pregunta que nos hacemos es: ¿estaré aprobado o reprobado? ¿Ves? El Señor quiere que estemos aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos y que usemos bien la palabra de verdad. Este es un llamado para usted, para mí y para todos en esta congregación y en las demás congregaciones. Ahora vamos a ver cómo vamos a estar aprobados: apartándonos de toda iniquidad. Vamos a leer 2 Timoteo 2:19. Vean 2 Timoteo 2:19, dice: pero el fundamento de Dios está firme. O sea que una vez que se pone el fundamento de Cristo, estamos firmes en Él. Teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿cuál es el sello del cristiano en este caso? Apartarse de la iniquidad. Como hemos visto a través de los estudios, el cristiano no practica el pecado. Peca, pero no lo practica. Peca por debilidad, por ignorancia, por engaño, por mentira, por desobediencia, de cualquier cosa, pero no lo practica. Si alguien está practicando el pecado y vive en él, todavía no tiene a Cristo. Tiene que verdaderamente estar delante de Dios, hacer un autoexamen y verdaderamente recibirlo. Porque si no lo recibe, entonces todavía le hace falta tener ese encuentro con Él. Entonces dice: teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, pero deben apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Otra cosa también: entonces debemos de estar y permanecer limpios delante del Señor. Leamos 2 Timoteo 2, 21 y 22. 2 Timoteo 2, 21 y 22 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, fe, amor y paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, si alguno se limpia de las cosas que no son correctas, dice, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Cuando estamos caminando de la mano del Señor, guiados por el Espíritu Santo y anhelando ser obreros aprobados para el Señor, somos entonces obreros útiles. Y qué bendición ser útiles. Está descendiendo el frío, miren las nubes y todo, pero no es la gloria del Señor todavía. Pero así va a ser cuando la gloria de Dios se muestre. Dice que entraba la nube al templo, pero esa es una nube de frío. Qué rico. Bueno, ahora, ¿quiere saber usted cómo limpiarse verdaderamente? Dice, si alguno se limpia, pero bueno, ¿cómo me limpio? Le voy a dar un versículo, que lo vea. Primera de Juan 1, del 7 al 9. Vamos a leerlo y va a ver cómo Dios nos limpia. Primera de Juan 1, del 7 al 9, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y mire lo que dice aquí: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia de nuestros pecados? La sangre de Cristo. Ahora, ¿pero cómo me va a limpiar la sangre de Cristo? Siga leyendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Ahora vea esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos entonces de toda maldad. Ahí tenemos el proceso. Para que usted sea un obrero aprobado, debe de limpiarse. ¿Qué nos limpia? La sangre de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Cuando yo me arrepiento de mis pecados, los confieso delante del Señor, entonces Él me perdona los pecados, pero también me limpia de toda maldad. Es un proceso entonces en la vida, para que nosotros nos vayamos preparando. ¿Para qué? Para que seamos obreros aprobados y que la gracia y el poder de Dios nos use para llevar nuestro testimonio a otros y que entonces puedan acercarse y recibir a Jesucristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristiano y el caminar en este mundo? Si echamos una mirada a nuestro alrededor, donde vayamos, nos vamos a dar cuenta que la gente no busca a Dios. Más en esos tiempos, la gente se está alejando cada día más de Dios. Por eso nuestra insistencia en hablar la palabra, en enseñarte la palabra, en darte indicaciones, en estar repitiendo a veces hasta lo mismo. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia y fuera de la palabra del Señor no vamos a encontrar mucho incentivo para que nosotros estemos yendo hacia adelante. Habían unos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Eran de la realeza, entre ellos iba Daniel, el profeta conocido, y sus amigos. En ese tiempo ellos eran jóvenes. Y Babilonia prestaba en ese tiempo todo lo que cualquier joven anhela en cuanto a satisfacer los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. El rey los llevó para que fueran parte de su comitiva y les comenzaron a enseñar de todas las ciencias conocidas para que fueran consejeros en el palacio del rey. Eso implicaba tener un estatus alto en la corte, codearse con los altos funcionarios y tener acceso al rey, pero también tener acceso a todas aquellas cosas que contaminaban la vida espiritual de esta ciudad y de esta gente. Cuando Daniel llega con sus amigos, toman una decisión y todos la conocemos. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y con el vino que tomaban. Él y los amigos propusieron no contaminarse. ¿Cuál es el mensaje aquí, mis hermanos? Seguir el ejemplo de estos hombres que en ese tiempo todavía no tenían la salvación por gracia, todavía no tenían el Espíritu Santo con poder como lo tenemos nosotros, pero sí tenían una fuerte convicción, por lo cual Dios los favoreció y les dio gracia delante de los que los estaban llevando por todo eso, y ellos le dijeron: nosotros no vamos a hacer uso de eso, no nos vamos a contaminar. Y no podían hacer eso, pero el encargado de todo dice que Dios les dio gracia para que entonces les aceptara y los puso a prueba. Y dice que después de 10 días resultaron ellos estar mejor que todos los demás. Miren, cuando una persona anda en pecado, anda contaminándose, su aspecto se demuda, ¿verdad? Como la paga del pecado es muerte, hay muerte espiritual, separación de Dios, y no tiene paz, no tiene una buena presencia cuando la persona anda contaminada. Daniel se propuso, uno, no contaminarse, y lo lograron, y Dios lo bendijo por aquella razón.
Ahora, nosotros estamos viendo las dos partes. Una, cuando ya están contaminados, cómo limpiarse y cómo salir de eso. Pero ya cuando estés limpio y cuando Dios te esté mostrando cosas lindas y preciosas, ponte la meta de ser diferente. Sé cristiano donde tú estás. Da testimonio de Cristo. ¿Saben por qué no hablamos de Cristo? Tal vez no todo, pues no voy a generalizar. Pero no se ataca el pecado cuando somos cómplices de él. O cuando nos conviene no atacarlo. Si alguien anda en pecado, pues no quiere compartir a Cristo porque está en pecado. ¿Cómo se va a arrepentir el otro si no se ha arrepentido él? Y otros, para no comprometer que lo acepten en el grupo, para que no sufrir rechazo con los amigos o con la gente que lo conoce, aún su familia. Porque cuando hablas de Cristo, no vas a ser popular. No vas a ser popular. Yo tenía un mi amigo que el papá le pagaba la universidad, lo sostenía en sus estudios y se llevaba muy bien. Pero un día él recibió a Cristo y el papá se dio cuenta. ¿Saben qué hizo el papá? Le dijo: hasta hoy sos mi hijo. Olvídate de que yo te doy para que sigas estudiando en la universidad. Y si quieres comer aquí en la casa, te lo vas a ganar de otra manera. Pero de aquí en adelante yo no te doy absolutamente nada. Y le cortó toda la ayuda. En ese tiempo yo podía y le ayudaba. Lo ayudaba en todo. Hasta para pagar algunos gastos. Solo porque había recibido a Cristo. Y así sucede en países donde la religión es otra y recibe la persona a Cristo, ahí son desheredados completamente. Y los padres los echan como que si no fuera nadie, solo por haber recibido a Cristo. Otros en otros países, solo por hablar de Cristo, son también metidos en la cárcel. Así es el mundo. Dice, hablando el apóstol Juan, hablando de Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron y creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vamos a hablar de Cristo y desde ya te digo que no vas a ser popular por hablar de Cristo. Al principio, eso me pasó a mí estando en la universidad, estando en mi trabajo, en mi familia y en muchos lugares. Al principio, como que llegó la peste, algo así, ¿verdad? Porque lo que es normal es que tú andes pecando. Eso es lo normal. Que tú bebas, que te emborraches, que te drogues, que digas malas palabras, que robes, que engañes, que mientas, que adulteres, que forniques. Eso es lo normal, según ellos. Pero cuando tú dejas de hacerlo, te miran raro. Ya se arruinó. Cuando los arruinados son ellos, pues no lo miran. Pero cuando yo salí y comencé a compartir del Señor, al principio me rechazaron. Pero ¿saben qué? La gente tiene necesidad de Dios. La gente no tiene paz. El impío no tiene paz. Están muertos en sus pecados. Y viene consecuencias por el pecado. Comienza a destruirse la familia, comienza a destruirse tu prosperidad y la gente comienza a padecer. Miren, muchos estamos en el Señor porque fuimos hasta puestos contra la espada y la pared. O recibíamos a Cristo o nos moríamos.
y por eso lo recibimos. Nadie que está bien, bien, bien en todo y que no le falta nada, recibe a Cristo. Pero no importa cómo llegamos, no importa cómo lleguemos, la cosa es que lleguemos y estemos aquí. Y una vez que conocemos la verdad, entendemos dónde estábamos. Estábamos como aquel hijo pródigo comiendo con los cerdos. De veras. Cuando yo pude conocer a Cristo, respiré tranquilo, tuve paz en mi corazón. Y encontré una comunión y una presencia tan bonita con Dios que quise compartirle a todos mi alegría. Pero yo pensé que todos lo iban a recibir así como yo la recibí de alegre. No, me rechazaron. Pero con el tiempo me buscaron y se convirtieron al Señor. No todos, pero una buena parte. Y les puedo contar testimonio tras testimonio de cómo iban llegando uno por uno. Cómo iban siendo liberados. Porque el Señor te da poder para echar fuera demonios y liberarlos. Cómo eran sanados. El Señor te da poder para orar y que la gente sea sanada. Y miraba que venían y se acercaban. Y tenía mucha petición de mamás que querían que sus hijos dejaran la droga, dejaran el alcoholismo, dejaron todo eso. Y me decían: Leonel, háblale a mi hijo, por favor, después, ¿verdad? Porque la verdad se va a ir poniendo siempre como lo principal. Va a llegar, aunque sea rechazada al principio. Entonces Daniel, con todos sus amigos, decidieron. Entonces decidamos nosotros, tomemos la decisión de no contaminarnos. Bueno, pero para eso también debemos de orar. Hay que orar, ¿ves? Y quiero decirles que la oración es como el arado que rompe la tierra endurecida. Para que la semilla de la palabra de Dios germine y dé fruto, tiene que penetrar el arado, esa punta dura y fuerte que rompa la dureza de los terrones. La gente que esté en el mundo no son ni tierras duras, son tierras desérticas, sin agua, sin nada, están muertos. Ahí no solo necesitan arados, necesitan tractores para poder romper eso. Pero sabe que la oración lo hace. La oración derriba todo eso. Es más, tengo buenas noticias: si tienes problemas tú mismo, la oración va a quitar la dureza que ha ido entrando. Porque el cristiano no se puede endurecer otra vez si se descuida. Pero la oración destruye, deshace la dureza. Entonces debemos de orar. Y quiero decirte algo, nada es fácil. 2 Timoteo 2:6, mira lo que dice. 2 Timoteo 2:6. El labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Eso es igual en todo. Si quieres que tu empresa produzca, debes trabajar primero. Si quieres que tu estudio fructifique, debes estudiar, trabajar primero. Si quieres que tu familia, tu matrimonio esté bien, tienes que trabajar en él primero. Todo requiere trabajo y dedicación. Nada se da al azar. Nada se da al azar. A veces pensamos, ¿verdad?, que las cosas se dan así, pero no. Dios quiere que trabajemos duro para que logremos el fruto. Entonces, en lo espiritual es igual, y para ganar almas es igual. Hay que orar por la gente. Mira lo que hace la oración. Y vamos a ver 2 Corintios 4:3-4. 2 Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, o sea, los que no reciben a Cristo, en los cuales, miren lo que está pasando, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
¿Quién tiene cegado al mundo? Satanás, el Dios de este mundo. Él tiene cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca. Pero una vez que se comienza a orar, una vez que se comienza a interceder por aquellas personas que usted siente, que usted mira que están alrededor y que les debe compartir de Cristo, comience a orar primero y Dios le va a mostrar: ahora es el tiempo. Y cuando ponga esa semilla, va a ver que ya estaba listo aquel para ser cosechado. Es bien importante esto, porque las personas necesitan de Cristo. Entonces hay una guerra espiritual. Si usted se soltó, ¿verdad?, es porque alguien estaba orando y la palabra de Dios derribó eso. A veces me gusta una prédica y de vez en cuando la doy, cuando el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto. Bien interesante lo que pasaba ahí. Llegaba Moisés y le decía al faraón: dice Dios que nos dejes ir a servirle al desierto y adorarle. No, decía el faraón, no. Y vinieron las plagas. Y de repente, faraón ya no aguantaba. Y le preguntó a Moisés: mira, Moisés, está bien, voy a dejarte ir, que vayas con el pueblo a adorar a tu Dios. ¿Quiénes son los que tienen que ir? Moisés le dijo: pues los grandes, la familia, los niños, nuestro ganado, todo lo que tenemos. ¿Cómo los voy a dejar ir así? Vayan ustedes, pero sus niños y su ganado se me quedan para acá. O sea, en otras palabras, tu dinero y tu familia los quiere el diablo, pero tú sí anda a la iglesia. Así le estaba diciendo. Y nosotros caemos en esa trampa. Moisés no cayó en esa trampa. Le dijo: no, pues te va a venir otra plaga. Vinieron más plagas y entonces se sintió acorralado el faraón y lo volvió a llamar. Bueno, está bien, vaya, ¿verdad? Usted y sus niños, pero su ganado, o sea, su riqueza, se me queda conmigo. ¿Qué es eso que vas a llevar tu riqueza para que la usen ahí? No, esa es mía. Moisés le dijo: no, ni una pezuña se va a quedar aquí en Egipto. El día que salgamos, salimos todo con todo. Bueno, el faraón no los dejó ir y vino la última plaga. ¿Saben qué pasó? El faraón terminó echándolos de ahí a todos, que se fueran. Satanás no aguanta la presencia del Espíritu Santo. Si usted permanece orando, si usted clama, si usted se para donde está, aunque esté pasando lo que esté pasando, el mismo Satanás va a decir: váyase ya, quítese aquí, que me está robando mucho. Váyase usted a adorar, me está robando a los otros. Sí, es tremendo. Pero tenemos que tener ese deseo, en ese anhelo, y orar para que las huestes de maldad sean destruidas, derribadas y caigan. Debemos de orar por la familia, debemos de orar por Cobán, debemos de orar por las Verapaces, debemos de orar por Guatemala, y si nos resta podemos orar por el mundo entero, si podemos. Pero hay que orar, porque las huestes de maldad no deben prevalecer. Jesús dijo cuando hablaba de la iglesia: y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Vamos a tener lucha, vamos a tener ataques, pero vamos a vencer en Cristo, porque ya vencimos. Amén. Eso es lo que tenemos que saber. Pero hay que ir a quitarle el botín al enemigo. ¿Saben cuál es el botín del enemigo, del diablo? Las almas. Las almas. Él compra almas y las compra con baratija, como vendían los españoles y compraban el oro con espejitos. A los naturales, a los nativos, les compraban el oro. Entonces el diablo nos compra el alma y la salvación con espejitos también. Nos está regalando de todo, pero al final es muerte. Debemos entonces conocer la palabra de Dios también, para que entendamos todo eso. Mire lo que dice Juan 16, 8, 11. Juan 16, 8, 11. Conozcamos entonces la palabra de Dios para que también oremos y la espada del Espíritu, que es la palabra, esté en nuestra mano.
Juan 18:11, y dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor le dijo: bueno, ya están limpios, ya oraron, ya quitaron los obstáculos, ya está todo preparado para que ustedes ganen esa alma para el Señor. Y tú dices: sí, Señor, porque yo puedo, soy buen predicador, soy bueno para convencer. No, tú no los vas a convencer, tú eres el instrumento. Dice: si alguno se limpia, si algún vaso de eso, somos vasos, instrumento. Quien convence a la gente es el Espíritu Santo. Debe tener claro eso. Por eso debe de orar y de entender la Biblia. Es el Espíritu Santo quien convence a las personas. Si tú hablas, Dios te va a usar. Es Él. Y lo voy a volver a leer para que lo notes. Dice Juan 16:8-11, dice: y cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí. El mundo está bajo el pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Y, ¿verdad?, lo rechazaron, no creyeron. Entonces, ¿verdad?, Él les va a convencer. Y luego dice: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él está diciendo en este contexto que Él ya no iba a estar, que ahora iba a estar el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo les mostraría todas las cosas, lo que es justo y lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando dice que convencerá, se refiere a esto. Convencerá significa cuando son puestas en evidencia todas las cosas. Cuando venga el Espíritu los convencerá de pecado, de justicia, o sea que todas las cosas serán puestas delante y en evidencia. Dice que nos dejará convictos también, eso es convencerá. O sea, entenderán que han quebrantado la ley de Dios. Es el Espíritu Santo quien le toca ahora convencernos. ¿Cómo? Mostrando la evidencia de que el mundo ha quebrantado la ley de Dios. Y la justicia es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. El Espíritu Santo va a hacer justicia y le va a dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Cuál es la paga del pecado? Eso es lo que le corresponde al mundo: muerte. Va a hacer justicia. Mas la dádiva de Dios para nosotros, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. El que se creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el mundo entero está bajo condenación, aunque nosotros estamos en salvación. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dejar que el Espíritu Santo nos use y nos dará palabras para llevar la convicción a la gente. Miren lo que dice aquí más adelante, Zacarías 4:6. Vamos a leer Zacarías 4:6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando tú vayas, no vas a ir en tus fuerzas, no vas a ir en tu poder. Cuando tú le hables a alguien de Cristo, va a ser en el poder del Espíritu, en la fuerza del Espíritu, no en la tuya. Por eso es que es tan importante que cuando ya estamos listos, cuando ya estamos preparados, cuando ya le vamos a hablar a alguien, solo deja que el Espíritu Santo ponga las palabras en ti y Él te va a mostrar. El profeta Isaías
pasó por una experiencia parecida a la que nosotros podemos estar pasando. Y él no sabía cómo compartir en ese momento el mensaje de Dios, aunque ya era profeta, pero estaba comenzando. Y quiero leerles esa parte en Isaías 6:1. Dice, en Isaías 6:1, dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, dice el profeta, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías vio la gloria de Dios. Todo llenaba el templo y Isaías quedó impactado completamente. Y miren lo que pasó con Isaías. Vamos a leer Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Había una consigna en el pueblo de Israel, y así pasaba: si alguien miraba a Dios, o sea, la gloria de Dios, moría. Isaías estaba consciente y dijo: ay de mí, ay, de plano voy a quedar aquí muerto completamente, porque siendo hombre inmundo de labios y estando en un lugar, un mundo lleno de pecado, se me ha permitido ver a Dios. Entonces él reaccionó así, porque se dio cuenta ante la santidad de Dios, la imperfección de él. Ante toda la belleza del Señor, su pecado. Entonces Dios en su misericordia hizo esto. Isaías 6, del 6 al 7 vamos a leer, dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El ángel voló, tocó los labios de Isaías y le dijo: esto te limpia y quita tu pecado. Eso fue en aquel tiempo. Nosotros leímos que ahora la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Cristo vertida en la cruz nos limpia de todo pecado. No necesitamos ya carbones encendidos. No necesitamos Dios que nos mande el ángel. No, nos mandó a su Hijo. Él mismo nos limpió con su sangre. ¿Ve la diferencia? Pero Isaías estaba tan impactado que después oyó una gran revelación. Se le reveló y oyó. Isaías 6:8 dice: y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Amén. Heme aquí, envíame a mí. Hemos oído nosotros esa voz diciendo al Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo me imagino que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque está hablando en plural. ¿A quién enviaré? No hallaba a quién enviar el Señor. ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Jesús? Alcen sus ojos a los campos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Miren qué preciosidad de nubes acá dentro de nosotros. Que así sea la gloria de Dios con nosotros también.
Le voy a hacer esta pregunta por última vez. El Señor nos dice a la iglesia, y no estoy inventándolo, dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ya Isaías hace mucho tiempo dijo: heme aquí, envíame a mí. El domingo pasado se oró por personas que querían compartir de Cristo. Una señora se puso de pie y se oró por ella. Esa misma semana el Espíritu Santo la levantó para compartirle a 2 personas. Ella dijo que sintió como el Espíritu Santo la puso delante y le dio las palabras que necesitaba para hablar. Estaba súper emocionada. No vino, sino la pasara para que hablara. Porque estuvo dispuesta: heme aquí, envíame a mí. Ya les hablé todo esto y les hemos estado hablando. Tienes una responsabilidad delante de Dios y delante de este mundo. Cuando la reina Esther llegó a ser reina y Mardoqueo le dijo que tenía que presentarse donde el rey en la misión de hablarle, ella no quería. Y Mardoqueo le dijo: quizás para esta hora llegaste al reino. ¿Y sabe qué se me viene a mí en mi corazón? Quizás para esta hora llegamos al reino, para que salves a tu papá, para que salves a tu mamá, para que salves a tus hermanos, para que salves a los primos, para que salves a la señora que te vende la verdura, para que salves a tu jefe en el trabajo, para que salves a los amigos de estudiantes, para que salvemos a los compañeros de trabajo. Mire, yo no sé, pero quizás para eso se te dio el trabajo que tienes, no para que ganes dinero. Esa es la provisión de Dios que te está pagando como un regalo por ser hija y ser hijo. Pero la verdad es que llegaste a ese lugar porque ahí iba a llegar, como Jesús llegó al pozo porque ahí iba a llegar una mujer a traer agua. Usted llegó a ese trabajo porque ahí va a llegar a alguien que necesite el agua de vida. Usted está estudiando la carrera que esté estudiando porque ahí hay compañeros que necesitan del agua de vida. ¿Lo ve? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Usted puede decir: es que yo no puedo. Eso le dijo Jeremías. Señor, yo no puedo. Y él le dijo: ¿quién dio la boca? A lo que yo te mande, a eso irás. No puedo decirle otra cosa. Es el mandamiento del Señor. No le voy a decir que se ponga de pie, ni que levante la mano, pero si usted quiere levantarla y poner de pie, hágalo. Yo no le voy a decir, pero yo sí voy a orar para que en la iglesia se levanten todos aquellos que verdaderamente quieren compartir de Cristo a los demás. Y yo voy a cerrar los ojos porque no quiero que digan que los estoy viendo, para que se levanten. Y es más, si quieres quedarte en la silla sentado y alguien se levantó y tú, no piensen que él está sentado porque no quiere predicar, quizás no se quiere levantar. No vamos a condenar a nadie. Pero el Señor dice: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar todos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, tu palabra nos dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Que roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Señor, de esta congregación
Levanta obreros, Señor. Levanta hombres y mujeres que sean llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, y que respondan a ese llamado y que puedan decir hoy: heme aquí, envíame a mí. Yo voy a contar 3 y la cuenta de 3 yo voy a decir: heme aquí, envíame a mí. Si usted está con el Señor, repítalo, pero fuertemente, como un grito. Cuando cuente 3, vamos a decir: heme aquí, envíame a mí. Usted, ahí donde está, lo va a gritar. No tiene que hacerlo si no quiere, pero aquellos que me quieran acompañar, cuando cuente 3 lo vamos a hacer. A la 1, a las 2 y a las 3. Heme aquí, envíame a mí. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, gracias.